volteamos y lo que vimos nos dejó helados, casi sin poder reaccionar. En el aire estaba una especie de hombre murciélago grandísimo, yo creo que como de unos 5 metros, con las alas extendidas. Cuando vemos eso, el sargento nos dice: tranquilos, carguen las armas. Si se nos deja venir, accionamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel. Soy un militar en el 47 Batallón de Infantería, ubicado en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Lo que les voy a relatar me sucedió realmente. En la desviación entre autopista Salina Cruz, Acapulco, y Pinotepa Nacional, Putla, hay un puesto de control militar, o comúnmente llamado retén militar. Los altos mandos del batallón decidieron ubicarlo en ese punto, ya que tenía vista para todos lados, sin riesgo de una emboscada. Cada 15 días me mandaban al retén, a la zona de vigilancia durante una semana. En ese puesto podía ver todos lados y vigilar sin ninguna preocupación, excepto una parte de la carretera, donde estaba un árbol gigante conocido como pochota, que medía unos 15 metros de altura, y el tronco medía aproximadamente 6 metros de circunferencia. El árbol tiene muchas historias. Una de ellas es que la gente cuenta que ahí se aparece el diablo, entre otras cosas. Yo no creía en nada de eso, hasta que sucedió algo que aún no puedo explicar. A unos 900 metros del punto de control, con dirección hacia Acapulco, hay un pueblo que se llama Mancuernas, donde vive Don Cheto, un señor que vende tamales. Diario se trasladaba en su triciclo de su pueblo a la ciudad de Pinotepa Nacional para vender sus tamales. Es un señor sociable, amable y siempre sonriente. Hay veces que me platicaba hasta su vida personal. Había tanta confianza que me puso el apodo de Manu, por Manuel. Era la rutina diaria con el señor Cheto. Bajaba, le compraba tamales, charlaba y subía a mi puesto de vigilancia. Un día tenía de compañero un recluta nuevo de entrenamiento y a lo lejos veíamos que venía Don Cheto. Yo bajé rápidamente, pero se me había olvidado preguntarle a mi compañero si quería tamales. Compré rápidamente, subí y le pregunté al recluta nuevo si quería atole o algo para el frío, ya que eran las 8 de la mañana y ese día hizo bastante frío. Él me dijo que no traía dinero. Yo le dije: no pasa nada, que no se preocupara, yo se los invitaba. Así es que bajé corriendo. Cuando llegué, Don Cheto ya se había ido. Escuché a unos soldados decir: ¡allá va! Alcé la vista y vi que se dio la vuelta detrás del árbol gigante de pochota. Corrí lo más rápido que pude, pero cuando llegué al árbol, ya no vi al señor. La carretera es recta como 1,5 kilómetros, y era imposible que fuera tan rápido. Me di la vuelta alrededor de la pochota para ver si estaba por ahí, y nada. Yo me regresé extrañado, y más raro fue que todos lo habían visto dando la vuelta detrás de ese árbol. Algunos decían que a lo mejor se lo había llevado el diablo, y se reían a carcajadas. Subí rápidamente a mi puesto de vigilancia, tomé mi binocular y miré hacia la carretera por donde le dio el señor, pero nada. La carretera era tan larga que era imposible que lo haya recorrido en tan poco tiempo con su triciclo. Después de un rato, dejamos de pensar en él, diciéndonos que mañana seguro pasaría nuevamente con los tamales. Al día siguiente, estábamos esperando al señor, y no pasó. 8, 9, 10 de la mañana, y nada, ningún rastro de él. Así sucedieron 2 días. Era mi último día de vigilancia. A lo lejos vi que venía un grupito de 5 personas hacia nosotros. Ya cuando se acercaron más, pude reconocer a la esposa del señor Cheto. Muy preocupada ella y su familia, diciéndonos que si no habíamos visto a su esposo, ya que van 2 días que no saben nada de él. Nosotros les dijimos todo lo que pasó la última vez. Era lo único que sabíamos. Su familia se retiró y siguieron buscando al señor. Esa tarde me fui al batallón
y ya no supe más de ellos. Así pasaron los días, semanas, inclusive meses. Todo el equipo del punto del control extrañábamos al señor Cheto. Como les dije, era sociable y hacía amigos por donde quiera que iba. Muy buena gente el señor. Su esposa supo que todos los soldados que estábamos en el retén nos fascinaban sus tamales, así que la señora, muy de vez en cuando, nos llevaba tamales para los soldados, ya que su difunto esposo le platicaba mucho de nosotros, que somos muy buenos muchachos y muy buenos soldados. Una vez que nos llevó tamales, nos dijo que ya había enterrado a su esposo, con un ataúd lleno de ropa del señor Cheto, ya que nunca encontraron su cuerpo. 10 meses después, me tocó estar nuevamente de vigilancia. Llegué a las 10 de la mañana y hacía la rutina diaria. Tomé el binocular y miraba a todas partes. Cuando me giré por donde estaba la pochota, ¿cuál fue mi sorpresa? Ahí venía el señor Cheto, con la misma ropa, el mismo triciclo, con la misma sonrisa de siempre. No me pude aguantar la emoción y grité desde mi puesto de control: ¡ahí viene el señor Cheto! Y todos los soldados que estaban abajo, que lo conocían, se pusieron felices. Nada de él había cambiado, absolutamente nada de aquel día que desapareció. Yo bajé rápidamente y los demás soldados ya lo estaban esperando. Yo le pregunté que dónde estuvo todo este tiempo perdido, y él nos empezó a contar lo que vivió. El señor que estaba parado debajo del árbol de la pochota me compró todos los tamales y atoles para todos sus amigos que estaban con él, y me dijo que era su cumpleaños. Me invitó a pasar a su casa, que está detrás del árbol, y me dio una copa de vino tinto. Estuve como 1 hora con ellos. Hay fiestas, mujeres, alcohol y música allá adentro. Todos nos quedamos sorprendidos, porque él no estuvo perdido 1 hora, sino que lo estuvo por más de 10 meses. Le contamos todo lo sucedido, que toda su familia lo estuvo buscando por más de 6 meses. Hasta ya le habían hecho su funeral, y precisamente hoy ya llevaba más de 10 meses que se había perdido. Él no lo podía creer, y nos llevó a la casa donde dijo que él entró. Esa casa del señor que le compró todos sus tamales y atoles. Pero no encontramos nada, ni rastros de fiestas, y alcohol, o algún indicio de festividad. En ese momento, el señor Cheto se dio cuenta que el mismísimo diablo lo había engañado, y lo tuvo en esa casa que solo él vivió y sintió durante estos 10 meses, secuestrado por el diablo, pero para él solo fue 1 hora. Hola, mi nombre es Armando. Mi historia no es tan extensa, pero aún no he podido encontrar explicación a lo que vi y a lo que vieron mis compañeros. Me acuerdo muy bien de esa noche. Íbamos andando a la sierra, mi gente y yo, caminando por los cerros de Jalisco. Era aproximadamente como la 1:30 de la mañana. Había luna llena esa noche. Cuando veníamos entre los árboles caminando, escuchamos que algo gritaba en el cielo, como un grito de un hombre, ya grande de edad. Y dijimos: bueno, no pasa nada, ya es noche, y sabemos que a ciertas horas comienzan a escucharse y verse cosas raras. Después de 15 minutos, otra vez escuchó ese grito. Esta vez muy cerca de la junta de los árboles, pero seguía en el cielo. No lográbamos ver nada. Luego de avanzar unos 200 metros, más adelante salimos a un terreno parejo. No había árboles en esa zona, hasta como en 100 metros más. Solo había arbustos pequeños que llegaban apenas a la rodilla. Cuando de repente escuchamos gritar de nuevo, justo atrás de nosotros. Todos volteamos, y lo que vimos nos dejó helados, casi sin poder reaccionar. En el aire estaba una especie de hombre murciélago, grandísimo. Yo creo que como de unos 5 metros, con las alas extendidas. Cuando vemos eso, el sargento nos dice:
no podíamos disparar, porque estábamos cerca de plantíos. Y lo malo es que donde hay plantíos, hay gente que cuida sus terrenos, y aparte estábamos cerca de narcolaboratorios. Si disparábamos, nos iban a escuchar. Entonces, el plan fue apuntarle a esa cosa e ir retrocediendo a donde hubiera árboles otra vez. Y así fue. Caminamos de espaldas apuntándole a esa criatura mientras avanzábamos. Me hubiera gustado que disparáramos, pero bueno, teníamos un arma de 2 filos. Tanto nos podía ayudar como nos podía perjudicar. Ya cuando llegamos a la zona donde había árboles, esa cosa jamás se volvió a escuchar. Es una de las cosas más raras que he visto. De hecho, no se me olvida cómo era esa cosa. Es algo que no me agradaría volverme a encontrar, por el hecho de no saber qué era y qué pudo habernos hecho esa noche. Soy de Barranquilla, Colombia, pero esto que les contaré a continuación me sucedió cuando estaba en el servicio militar en Mamonal, un pueblo de Bolívar, cerca de Cartagena de Indias, una ciudad muy bonita e histórica de nuestro país. En ese lugar, los militares cuidamos las instalaciones de una empresa petrolera llamada Ecospetrol. En ese entonces, había un puesto de guardia al que ningún soldado acostumbraba a llegar. Era el último puesto de la empresa, y ahorita les contaré por qué. En los 6 meses que llevaba de servicio, jamás me había tocado cuidar ese puesto, y por alguna razón que desconozco, me ordenaron ir. Tenía que ir en el turno nocturno, de 2 a.m. a 6 a.m. Como les digo, era la primera vez que me tocaba vigilar. Entonces, no tenía conocimiento de cómo era esa guardia. Le pregunté a uno de mis compañeros, uno con el que iríamos juntos, pero él vigilaría otro puesto. Y solo me dijo, solo sé que nadie llega hasta ese puesto. Esa noche el camión nos dejó hasta un punto donde ya no pudo seguir, porque el camino era muy reducido y no cabía. Comenzamos a caminar un largo camino entre el monte, hasta que llegamos a la primera garita. Es una choza pequeña donde se refugia un militar. En ese lugar se quedó mi compañero, y yo tenía que seguir hasta la otra garita donde me quedaría. El camino daba mucho miedo, porque estaba cubierto de monte, aparte de que estaba oscuro, y se sentía un ambiente muy pesado. A la mitad de camino, empecé a tener muchos escalofríos de la nada, pero no le tomé importancia, porque tenía que seguir. Pero mientras más me acercaba, podía sentir mi corazón latir muy rápido. Me faltaba la respiración, al grado que tenía que quedarme parado unos segundos para descansar. Me sentía muy desesperado, como si estuviera metido en una caja muy pequeña. No sé cómo explicarlo, pero era horrible. Sentía que no podía seguir más por el camino, por lo que me estaba sucediendo, y decidí regresar con mi compañero. Cuando llegué, él me miró de una forma diferente, pues yo estaba pálido y muy cansado, como si hubiera caminado durante muchas horas. Cuando respiré, ya un poco más tranquilo, le conté lo que había sucedido y cómo me sentía. Entonces él me respondió algo que me dejó muy consternado. Dijo, te dije que nadie llegaba hasta el final. Por algún extraño motivo, todos los compañeros anteriores me dijeron que nadie lo había logrado, pues sentían lo mismo que tú sientes ahora. Se dice que esto empezó a suceder desde que un soldado en su guardia se colgó con el cordón de su bota. Nadie nunca supo por qué lo hizo. Esa noche decidimos no separarnos y prestar la guardia en el puesto de mi compañero. Pero cuando eran las 3 de la madrugada, empezó a hacernos efecto el sueño. Decidimos turnarnos para dormir y así los dos poder descansar. Así que primero me dormí yo, mientras mi compañero se quedó haciendo guardia en la parte de afuera de la garita. No sé cuánto tiempo me quedé dormido, pero parecieron minutos, cuando algo de golpe me despertó. Había sentido una extraña sensación de alguien abrazarme muy fuerte, pero muy fuerte por la espalda, al punto de no poder respirar. Sentía todo mi cuerpo paralizado, y por más que quería gritar para pedir ayuda, no podía.
Por más que intentaba levantarme, era inútil, cuando de pronto escuché un susurro escalofriante en mi oído, que dijo: «No te duermas, o te va a suceder lo mismo que a mí». Estaba tan aterrado, y de la desesperación intentaba moverme de un lado hacia el otro, hasta que por fin mi cuerpo pudo reaccionar, y me levanté de golpe, gritándole a mi compañero por ayuda. Cuando salí de la garita, solo veía oscuridad, y mi compañero no estaba ahí. Le gritaba y le gritaba, pero nadie me respondía, hasta que por miedo de seguir en ese lugar, me fui corriendo hasta la parada del camión, donde nos habían dejado. Al llegar, por sorpresa me encontré a mi compañero, ahí con una cara de espanto, completamente aterrado. Le hablaba, pero no reaccionaba. Estaba temblando y veía hacia la nada muy pensativo. Yo le expliqué lo que me había sucedido, y cuando se tranquilizó un poco, también me dijo que mientras dormía, caminó unos metros al monte para ver un extraño bulto que colgaba del árbol. Cuando lo alumbró con su lámpara, dice que se había visto a él mismo colgado en ese árbol, y del terror, lo único que se le ocurrió hacer fue correr hacia la entrada. El resto del tiempo, decidimos quedarnos ahí hasta que amaneció, y el camión nos recogió para dejar al nuevo relevo. Después de esto, mi compañero estuvo un largo tiempo en psicología por el trauma que vivió esa noche, y yo hice lo imposible para que cambiaran mi patrulla a otro pueblo. Me acuerdo muy bien. Era un sábado por la madrugada. Nos encontrábamos en la Sierra Madre Occidental. Íbamos a desmantelar un cuartel del crimen organizado. Todo iba bien. Estábamos en el mapeo de la zona, cuando nos dispusimos a descansar un rato. A mí me tocó hacer guardia. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Pero de pronto, entre los árboles, comencé a escuchar como cuando alguien pisa hojas secas. Al principio pensé que era normal, ya que en esos lugares había muchos animales, pero cada cierta cantidad de pasos se detenía. Comencé a escuchar como alguien susurraba mi nombre. Yo me saqué de onda, pensando que era un antiguo o un mando, pero al alumbrar no había nada. Para hacer las cosas aún más complicadas, comenzó a llover. Luego de 45 minutos tranquilos, vi unos ojos rojos entre los árboles. Quedé impactado. Me acerqué y levanté mi FX-05 y comencé a gritar: ¿Quién vive? Nadie respondió, así que grité de nuevo: ¿Quién vive? Y sentí como esa cosa corrió hacia mí. Accioné el disparador, pero esa cosa me tlaqueó. Tenía una sonrisa malévola y parecía como si metiera mis pies a su boca, como si intentara tragarme. Yo disparé en reiteradas ocasiones. Y esa cosa corrió a una velocidad que nunca había visto antes. Mis mandos de antiguo salieron y me brindaron el apoyo. No sé qué hubiera pasado si hubiese quedado en shock, o si alguien hubiera escuchado mis detonaciones. A día de hoy, lo recuerdo como si hubiera pasado ayer, y no se me olvida aquella cara de esa cosa, que nunca supe qué era o qué quería hacerme. Como militar de infantería, mi trabajo en el ejército era arriesgado, pesado, y lo peor, que en esa época mal pagado. Pero ni modo, alguien lo tenía que hacer. Y ese alguien era yo. De este aterrador evento hablo del mes de mayo del año 2004. Después de pasar 7 largos meses en la Sierra de Chiapas, por fin mi batallón bajaba a la Ciudad de México. Moría de ansias de visitar a mi familia, pero sobre todo a mi madre bendita y también a mis hermanas, en un pueblo de los Reyes, La Paz, Estado de México. Tomé un autobús a la ciudad y llegué al oscurecer, así que ansioso, me bajé y caminé pegado al canal, por una zona oscura. Estaba a unos 200 metros de llegar a mi casa. Me detuve a descansar un poco, justo por el Apaxco,
un famoso lugar que muchos conocen y es una casi frente al metro de La Paz de la línea A. Estaba cansado y estresado de mi difícil trabajo y para cortar camino me metí por un viejo cementerio que, aunque sigue de pie, ya está por desaparecer. Este era pequeño y por lo mismo estaba saturado, ya sin cupo. Faltaban 2 minutos para las 8 de la noche y conforme me acercaba se escuchaba un rezo y unos cantos que le rezan a los muertos. Era una cosa rara, ya que nunca antes había visto un sepelio o entierro a esas horas de la noche. La verdad no me importaba, así que no los quise molestar, ya que estaban amontonados por el camino que utilizo para llegar más rápido a mi casa. Se veían muy tristes, y de pronto comenzó a hacer frío. El cielo se tornaba gris, parecía que estaba a punto de llover. A ese entierro asistió muy poca gente, y la que estaba ni me volteó a mirar. Así que aproveché y crucé por un lado, casi brincando las tumbas. Miré que esa gente vestía ropas muy viejas y pasadas de moda. En mi asombro de lo que les cuento, sin querer pisé una de las viejas tumbas. Hasta le rompí la cruz, a una que era demasiado vieja. La cruz era de una madera muy podrida. Por ese hecho, no pude repararla. En ese momento, solo se me ocurrió salir de ahí, sin siquiera parar a reparar esa cruz que dañé en mi desesperación por salir de ese lugar. Poco a poco, me alejé de ese viejo cementerio y me dirigí a casa. Esta se miraba justo al final del panteón. Al llegar, toqué la puerta 2 veces y mi hermana me abrió, invitándome a pasar, pues no avisé que regresaba. Saludé a todos y cenamos. Platicamos un rato de lo que pasó en mi ausencia. Me enteré que muchos vecinos se enfermaron, que otros murieron, pero meses atrás. Y al contarles de lo que miré en el cementerio, de inmediato mi madre me dijo que era imposible, ya que no había noticias de algún fallecimiento. Después de platicar por unas horas, a eso de las 11 de la noche, me sentí muy cansado del viaje, y mejor me dirigí a la recámara a descansar. Extrañaba mi cama, pues en mi trabajo dormía entre piedras, tierra y árboles. Siempre era muy incómodo. Al tocar mi cama, medio recuerdo que de lo cansado que estaba, ni botas y ropa me quité. Medio desperté y pensé en cambiarme, pero ya no pude moverme. Era como si una paz y sensación profunda se alojara en mi cuerpo. Era de esas veces que te duermes con los ojos abiertos, y creo que a mí me pasó. Así que decidí seguir durmiendo, pero de repente sentí y escuché un quejido tétrico. Creí que estaba soñando. Minutos después, sentí como mi cama se sacudió por completo, y ese lamento mezclado con un alarido de dolor se escuchó por todo mi cuarto. Era como si alguien enorme se encontrara abajo de mi cama y no cupiera en ella. Pero esa cosa me empezó a dar más miedo, aún más porque mugía como una bestia y a la vez graznaba como un animal. No entendía qué quería, hasta llegué a pensar que era uno de mis sobrinos jugando, o una broma, pero recordé que ellos ya no vivían ahí. Esta cosa se sentía muy abultada y tenía una gran fuerza, porque casi me volteaba. Por poco caía al piso. La base de la cama se movió por completo, y fue ahí que comprendí que solo no estaba. Había alguien más en mi cuarto. Un extraño ser vino a visitarme esa noche, sin que yo lo invitara. Cuando creí que despertaría de esa pesadilla, comprendí que ya lo estaba, y que todo era real. Después miré a una persona enorme arrastrándose hacia mí, y lo primero que hizo fue montarse en mi estómago. Era algo muy pesado, frío y oscuro. En ese momento lo sentía helado. Por fin alcanzó a manifestarse por completo, y se asomó de las cobijas. Me miró fijamente, con una de esas miradas que te lanza tu peor enemigo. Solo que yo no le podía retener la vista. Era casi imposible hacerlo. Se le veía un rostro tétrico, descarnado y calavérico, como si se le cayera pedazos de lo podrido. No sé cómo llamarlo, si demonio, muerto o quizás un espectro, pero la verdad era muy fuerte y comenzó a apretar mi pecho. Tenía mucho miedo,
porque estaba oscuro y solo sentía el dolor. Imploré ayuda a Cristo y miré como de rojo, en la poca luz que entraba por la ventana de mi recámara, una impresionante mueca de terror llegó a su cara. Empecé a rezar y a gritar, sin obtener resultados por minutos, pero para mí fueron horas. Este ser demoníaco, después de un rato, se calmó un poco, y de repente otra vez esa cosa se me subía. Minutos después, quitaba su peso de encima para emprender la retirada, perdiéndose de nuevo abajo en mi cama. Se retorcía y se incorporaba para seguir avanzando lentamente hacia mis pies, bajando poco a poco en la oscuridad. La verdad no supe por cuánto tiempo pasó exactamente esto, pero ya no pude dormir esa noche. Al día siguiente, emprendí mi regreso a la base militar, muy desconcertado, al igual que cansado. Al llegar, me comisionaron a la Sierra de Puebla, a una misión para destruir sembradíos de plantas. En mi primera noche en la sierra, al estar dormido, volví a sentir como algo me sofocaba, de lo pesado que se sentía. No me dejaba ni respirar. Solo veía y escuchaba a mis compañeros, sin poder moverme. Al tratar de pedir auxilio, este ser me lastimaba brutalmente. Como pude recé, lloré e imploré piedad a Dios para que me quitara esta cosa macabra de mi cuerpo. Recuerdo que después de varias horas lo conseguí y de nueva cuenta terminó retrocediendo lentamente. Me amenazó, asegurando que regresaría. Una pesadilla no era, más bien era un posible ser descarnado o hasta un ente ya sin luz. Al amanecer, le conté a detalle, pero con mucha pena, de lo que me pasó a mi sargento. Y este no se burló, por el contrario me dijo algo que nunca olvidaré. Mire, oficial Hernández, cuando esa cosa regrese y trate de subirse de nuevo en ti, justo antes de que alcance tu pecho y se haga presente, le preguntarás dos cosas. La primera, ¿qué quiere? Y la segunda, su nombre, ya que todos tenemos uno. Por ningún motivo dejes que se retire sin que te diga su nombre. La verdad, no me gustaba mucho la idea, a la vez que me daba mucho miedo. De nuevo, cayó la noche. A la hora de mi descanso, cuando estaba dormido, pues ahí fue que sentí cómo esa cosa se arrastraba hacia mí. Era imposible no reconocerlo por su tétrico quejido. Esta cosa otra vez tocaba mis pies con sus manos porosas, y poco a poco subía hacia mí, por las que le trataba de preguntar su nombre o qué cosa quería, pero no podía, no me lograba concentrar. Es más, ni siquiera lograba abrir los ojos. Le imploré a Dios que me ayudara, y de pronto, de lo más hondo de mi pensamiento, salió esa pregunta, centímetros antes de que esa cosa descarnada tocara mi cara y mi garganta, porque ya estaba a punto de ahorcarme. Fue ahí que le pregunté mentalmente qué cosa quería de mí, y me contestó fríamente: quiero tu ser, quiero estar contigo para siempre. Sudé frío, y como pude le hice la segunda pregunta: ¿cómo te llamas? El ser descarnado en un instante entró en confusión diciéndome a mí: tú dime tu nombre. Le contesté como pude: yo pregunté primero y exijo tu nombre. Quiero saberlo. Este espíritu no me lo quería decir y se estremecía en sí. Se volvió a retorcer y se notaba una mueca de terror en su descarnado rostro, y contestó así: me llamo Luis y mi apellido Hernández. Yo no supe qué decir al escuchar esa respuesta, porque ese era mi nombre con apellidos. Esa cosa entró en confusión y exclamó: mira, militar, te contaré un secreto. Esa noche que regresabas de tu trabajo, justo cuando cruzaste por el cementerio, perturbaste mi sueño eterno al pisar mi tumba. Al romper mi cruz esa noche, tú venías diciendo tu nombre en voz baja. Yo lo recordé, porque yo no tengo nombre, al igual que descanso eterno. Tú eres el culpable de todo esto. Tú perturbaste mi tumba. Pero está bien, solo por esta ocasión me iré. Será porque fuiste inteligente y tuviste el valor de enfrentarme. Yo, como muerto o alma vaga, tomo el nombre de quien en un cementerio lo dice, y tú lo hiciste. Me marcharé, pero recuerda muy bien las reglas de este lugar. En un cementerio, jamás perturbes el descanso eterno de un difunto,
Nunca digas al aire tu nombre. No pises las tumbas. No arranques o dañes las cruces. Y sobre todo, ten respeto por las almas que allí habitan. Como por arte de magia, en cuestión de minutos, ese peso volvía a ir bajando. Su frío cuerpo y peso disminuía. En poco tiempo, ya no lo sentía. Poco a poco comencé a tener movilidad y corrí asustado a pararme. Ya no me dormí. Al mes siguiente, regresé a casa de día y pasé de nuevo por ese cementerio. Traté de recordar el tipo y lugar de la tumba que perturbé. Busqué y busqué la tumba que pisé hasta que apareció. Ahí le pedí perdón al difunto. Reparé su cruz como pude. Prendí una veladora y me hinqué para hacerle una oración. Supliqué que me dejara en paz, que estaba arrepentido de mi actitud y santo remedio. Al caer esa noche y todas las demás, ya no volvió a molestarme. Aprendí 2 cosas muy importantes de ese error. Una, nunca pisar y molestar las tumbas. La segunda, nunca decir mi nombre ni el de nadie más, porque este se queda ahí penando y los muertos lo reclaman como suyo, ya que muchos no tienen uno. Gracias a Dios, esa vez viví para contarlo. La verdad fue una experiencia nueva, porque habíamos visto brujas, nahuales, chaneques y bolas de fuego, pero jamás había sentido tanto miedo con un muerto descarnado, el que estuvo a punto de cobrar mi alma.